Amado pueblo de Dios, los saludo cordialmente. Soy el pastor Diego Alarcón de la Iglesia Cristiana Bíblica Un Nuevo Comienzo. El día de hoy tenemos la oportunidad de continuar con nuestra serie de discipulado que tiene como nombre Discipulado Un Nuevo Comienzo. Hoy vamos a ir a la lección número 6 de nuestro discipulado. Es muy importante que si usted no ha tenido la oportunidad, querido hermano, querido amigo, de ver los anteriores videos, este es el sexto video, usted lo va a encontrar en el canal de Facebook como Discipulado Un Nuevo Comienzo. La lección 6 complementa o tiene mucho que ver con la lección anterior. La lección anterior hablamos acerca del bautismo en agua y cómo nosotros como iglesia local lo practicamos. Hoy vamos a hablar de la segunda ordenanza estipulada, ordenada, mandada por nuestro precioso y admirable Salvador, el Señor Jesús. Y la segunda ordenanza es la institución de la Cena del Señor. Mateo capítulo 26, voy a dar lectura al versículo 17 en adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hablamos de la cena del Señor, hablamos de la segunda ordenanza que nuestro Salvador dejó para que sus iglesias, a través de la historia, la practicásemos. La cena del Señor, hermanos, es la participación de la mesa, en donde los elementos allí dispuestos y apartados para ese propósito son usados para recordar, para conmemorar lo que nuestro precioso Salvador hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros y lo que anunció que haría, que es volver por su pueblo. Cuando hablamos de la cena del Señor, entonces es la segunda ordenanza establecida por nuestro admirable Señor y Salvador. El Señor Jesucristo reunió la noche antes de ser muerto en la cruz a sus discípulos, y allí en aquel aposento alto, en medio de la celebración judía de la Pascua, Él instituye la cena del Señor. Si nosotros
decimos realmente ser parte de su pueblo, de ese pueblo que Él compró con su sangre, esta ordenanza que vamos a estudiar hoy de manera breve debe ser obedecida con fidelidad y constancia cada vez que en el contexto de la iglesia local se convoque. Y esto hacemos énfasis ya que el discipulado va dirigido tanto a las personas nuevas como a las personas que han estado con nosotros en la iglesia local. Y esto necesitamos hacerlo énfasis. Cada vez que la iglesia convoque la cena del Señor, la iglesia debe estar presente. El pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo salvado por nuestro Salvador debe estar presente conmemorando este gran momento, la cena del Señor. Vamos a entrar en detalle a ver qué exactamente se entiende por la cena o la mesa o la santa cena del Señor. Las Escrituras, que son nuestra base de fe y autoridad, nos enseñan varios aspectos importantes para entender qué realmente es la cena del Señor. He aquí algunos de estos elementos. En primer lugar, la Biblia nos enseña que la cena del Señor es un memorial. Es un memorial. Lucas capítulo 22, aunque Mateo también lo menciona, pero vamos a otra cita bíblica, para que usted se fije que no es una enseñanza periférica o de pronto que no sea tan clara, sino que es una enseñanza central, como lo era el bautismo. La última vez que nos pudimos contactar, pudimos grabar y transmitir estas enseñanzas, estipulamos que el bautismo es una orden, no es una opción, es una orden para el creyente. Lucas capítulo 22, verso 14, la Biblia dice que la cena es un memorial. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto? Note cómo está escrito allí con signos de exclamación. ¿Cuánto he deseado, dice aquí la Biblia, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto, fíjese, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y hay otras porciones de la Biblia donde también se hace énfasis que la copa debe ser tomada en memoria de él. Por tanto, la cena es un memorial. Cada vez que nos acercamos, amados hermanos, a la mesa del Señor, cada vez que la iglesia convoca esta celebración tan importante, recordamos a través de este momento lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por eso es un memorial. El Señor Jesucristo vino a la tierra y a la luz del testimonio de la Biblia vivió una vida completamente perfecta, sometida a la palabra, a la ley de su Dios, de su Salvador, a la ley de su Padre. Él vino y vivió una vida perfecta. No solamente vino y vivió una vida perfecta, sino que él también entregó su vida de manera voluntaria en la cruz, murió. Y allí en la cruz, el Señor Jesús, aquel eterno Hijo de Dios, entrega su vida, derrama su sangre, lo sepultan. Y al tercer día, como tenemos testimonio en las Escrituras, vuelve de la muerte, resucita. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, recordamos lo que Cristo hizo y recordamos quién es Cristo. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, recordamos la persona de Cristo
su obra perfecta y lo que él hizo a favor de su pueblo. Por tanto, la cena del Señor no es algo que se tiene que tener en poco o sencillamente se tiene que hacer por hacer, sino que debe tener este significado especial. Al acercarnos a la mesa, al tomar la copa, al tomar el pan, debemos nosotros recordar lo que nuestro Salvador hizo a nuestro favor. Segundo, la cena del Señor es una manera, a la luz de la Biblia, de anunciar que el Señor volverá por nosotros. Y repito, hermanos, esta gran doctrina de que Cristo regresa no podemos dejarla a un lado. Todo cristiano verdadero reconoce, acepta, cree y predica que Cristo volverá. La segunda venida de Cristo es una realidad que por más que el mundo la niegue, tendrá que un día poder ver que eso va a ser una realidad tal como fue su primera venida. En 1 Corintios 11:26, aunque una vez más recalco, Mateo y Lucas lo mencionan, en 1 Corintios 11:26, hablando de la cena del Señor, dice así la Biblia: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, noten, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Querido hermano y amigo, el Señor Jesucristo va a volver sí o sí. Puede que usted, dependiendo de su escuela de interpretación o su contexto teológico o su contexto denominacional, entienda su venida como algunos hermanos lo entienden, que va a haber un arrebatamiento, que va a haber un tiempo de tribulación. Bueno, con el respeto que esos hermanos se merecen, independientemente de sus opiniones, ¿sí? Todos creyentes a través de la historia concluimos que independientemente de aquellos eventos que puedan ocurrir o no antes, el Señor prometió volver sí o sí. Y eso es lo que tenemos que nosotros estar predicando. Y cuando tomamos la cena, anunciamos que su segunda venida es una realidad. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne para participar de esta ordenanza y se acerca a los elementos que la componen, están obedeciendo lo que la Escritura ordena, lo que la Escritura anuncia, lo que la Escritura proclama, y es el triunfo de nuestro Salvador y su esperada segunda venida. Por lo tanto, no debemos nosotros como hijos de Dios dejar de participar de la cena del Señor cada vez que la cena sea convocada, pues ese momento es una oportunidad más para proclamar que Él vive, que Él reina y que un día regresará. En tercer lugar, la cena del Señor es una manera gráfica de mostrar el evangelio que transforma toda la existencia humana. Así como hablamos en el bautismo y vimos que el bautismo tiene una seriedad, de verdad que hay congregaciones que lastimosamente no la están teniendo presente, pero el bautismo es un asunto serio, no es un asunto de juego, no es un asunto de chiste, es un asunto serio porque Él representa el evangelio. De la misma manera, la cena del Señor representa de manera gráfica el evangelio en el que hemos creído. Primero a los Corintios 11, hermanos, una vez más allí el pasaje del apóstol Pablo. Si usted tiene la oportunidad de estudiarlo en su casa, hágalo. Este pasaje de Primera a los Corintios 11, especialmente desde el versículo 17 en adelante, hasta que acaba el capítulo, nos habla de la institución de la cena, de cómo la cena se reguló desde el principio de la iglesia, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para tomarla, cómo debemos acercarnos a ella. Pero básicamente el punto que nos importa acá en este instante es que la cena ilustra de una manera gráfica el glorioso y precioso mensaje del evangelio, el mensaje que transforma toda la existencia humana. Dice 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dios, queridos hermanos, nos ha provisto de dos ordenanzas que ilustran de manera perfecta el Evangelio. Una de ellas, como les decía anteriormente, es el bautismo en agua, y la segunda es la cena del Señor. Ambas ordenanzas nos hablan de Cristo, ambas ordenanzas nos hablan de su obra, y a través de estas ordenanzas nos muestran con claridad el Evangelio, que básicamente se resume en la vida de nuestro Salvador, en su muerte sustitutoria y en su resurrección corporal. Estas dos ordenanzas son las únicas figuras, son las únicas ilustraciones que Dios ha dejado a su amada iglesia para que de manera visible podamos proclamar al mundo de que Cristo es real. La cena del Señor, en cuarto lugar, no solamente es un memorial, no solamente anuncia la segunda venida, no solamente nos muestra gráficamente el Evangelio, sino en cuarto lugar, la cena del Señor es una comida que nos alimenta espiritualmente. Aunque como las grandes confesiones del pasado y los grandes hermanos que predicaron en el pasado nos enseñaron, los elementos de la cena, al momento de que oramos por ellas, los apartamos para el uso que le vamos a dar en el momento de ministrar la cena. Pero estos elementos como tal no se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, simbolizan, y lo vamos a ver ahorita. Pero a pesar que esos elementos simplemente simbolizan, sí nos alimentan espiritualmente. ¿Por qué? Es importante entender que, aunque los elementos que componen la celebración de la cena del Señor, el pan sin levadura y el jugo de la vid, como dice la Escritura, no se transforman en nada diferente a lo que son. Nuestro Señor está presente en cada comunión, en cada momento que tomamos la cena, así como Él está presente en cada culto, como Él está presente cuando su iglesia se reúne en asamblea, Él está allí manifestándose. Bueno, nuestro Señor Jesús en cada cena, su presencia espiritual nos acompaña, y a través de la participación de estos elementos, Él nos fortalece, nos alienta y obra en nuestro interior. Por lo tanto, la cena del Señor produce bendiciones espirituales en nuestra vida, no por los elementos en sí, sino por la presencia de Cristo en el partimiento del pan, y porque al hacerlo estamos obedeciendo su orden de reunirnos para hacerlo. Primera los Corintios 10, verso 16. Primera los Corintios 10, versículo 16. Por tanto, nosotros no creemos en la doctrina católica romana de la transustanciación de los alimentos, de los elementos que se usan en la cena. No, nosotros como protestantes, como cristianos, a la luz del testimonio de la Biblia, estos elementos representan, simbolizan lo que Cristo hace y lo que Cristo es a favor de su pueblo. Primera los Corintios 10:16 dice el Señor aquí: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Por tanto, este texto, entre otros que encontramos en las Escrituras, nos habla de la bendición espiritual que nosotros recibimos al participar de la cena. Tercero y último, ¿qué simboliza o representan los elementos usados en la cena del Señor? Repito,
¿qué simbolizan o qué representan los elementos usados en la cena del Señor? En primer lugar, como hemos leído en los pasajes bíblicos, se menciona el pan sin levadura. Era el pan que se usaba en el momento de la Pascua, porque fue ese elemento que ellos tomaron y el Señor tomó para instituir esta ordenanza. Este pan, a la luz de los textos que hemos leído, representa, y hago énfasis en esto, representa el cuerpo entregado por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Un cuerpo que recibió sobre sí la ira y el castigo de Dios el Padre debido a nuestra maldad y a nuestro pecado. Cada vez que tomamos el pan, recordamos que nuestra salvación costó un alto precio. Y este alto precio fue la entrega voluntaria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, querido hermano, cuando tomamos el pan, recordamos la obra perfecta de Cristo en la cruz a favor de los pecadores. Segundo elemento, dice el texto, la copa que contiene el fruto de la vid. Menciona Mateo, Lucas y los pasajes que se menciona aquí, el tema de lo que contiene la copa, dice que es el fruto de la vid. Esta copa contiene el fruto de la vid que representa y simboliza, repito, que representa y simboliza la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre es el precio que Él pagó para el perdón de nuestros pecados. Sin esa sangre no podemos ser perdonados. Ese fue el precio, ese fue el pago que Él compró, con el que Él compró nuestra gloriosa y eterna salvación. Gracias a su sacrificio expiatorio, gracias a su sacrificio sustitutorio, gracias a que a través de su obra nos reconcilia con Dios, es que ahora somos parte de su pueblo. Ahora somos perdonados, somos reconciliados y nuestra relación con Dios completamente restaurada gracias a su entrega en la cruz, gracias a su sangre derramada en la cruz. Y cuando tomamos la copa y cuando tomamos el pan y celebramos la cena, eso es lo que estamos anunciando. ¿Cómo participo de ella? Para concluir, a la mesa del Señor no podemos acercarnos con cualquier actitud, ni mucho menos de manera ligera como algunas personas lo hacen. Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos, confesando nuestros pecados y pidiéndole a Dios la gracia suficiente para vivir conforme a su palabra. Además, cuando Él nos convoca para que participemos de ella. Si nosotros no tomamos en serio esa invitación, estamos no solo despreciándolo a Él, sino también despreciando a su pueblo. Y recuerde que no somos llamados a menospreciar el pueblo de Dios, sino a amar al pueblo de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, por favor. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, entiendas aquí la iglesia, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.
Pablo está dando aquí, a la luz del contexto del pasaje y a la luz de la carta, está dando indicaciones correctivas, ya que se estaban presentando algunos inconvenientes aún en la práctica de la cena del Señor. Y él especifica que es necesario acercarnos a la mesa con un corazón probado, realmente examinado, entendiendo que aunque no somos dignos de participar ni siquiera de la salvación, pero Él nos ha hecho partícipes de ella con humildad, con sinceridad, con espíritu contrito, humillado, confesando nuestro pecado, venir ante Él y darle gloria. Darle gloria por su sacrificio y por su obra en la cruz del Calvario. Cada vez que en el contexto de nuestra iglesia local se convoque a esta celebración, ya que hay congregaciones que lo hacen todos los domingos, una la hacen cada 2, 3 semanas, cada mes, cada vez que tienen asamblea de miembros. Bueno, es muy variado cada vez que la iglesia lo hace. Hay formas que cambian dependiendo de la iglesia. Hay iglesias que toman una sola copa todos, toman un pan todos y lo van partiendo, otros ya lo tienen partido o el ministro lo parte en el momento de la consagración. Lo más importante, hermano, es que usted, donde quiera que se encuentre, en la iglesia local donde usted se encuentre, cada vez que se convoque a tomar la cena del Señor, usted no saque excusas y usted esté ahí presente, celebrando, gozándose de Cristo y de su obra en la cruz por nosotros. Debemos estar entonces presentes cada vez que tenemos la oportunidad de participar de la cena y hacerlo con todo nuestro corazón. Es un momento para recordar lo que Cristo hizo, recordar su persona, su obra y proclamar de que Él regresa, hermanos. Él regresa. Él lo ha dicho y así como cumplió de manera perfecta su primera venida, de la misma manera cumplirá de manera perfecta y sin ningún tipo de retraso su segunda venida. Lo invito a que si usted tiene la oportunidad de tomar la cena del Señor, ya es un creyente verdaderamente convertido a Cristo, una persona bautizada, no se abstenga, vaya a su iglesia el día que se convoque la cena o si lo hacen cada domingo, independientemente de la época, del momento, del tiempo, de la regularidad en que se haga, hágalo por favor. Y usted que está aprendiendo los caminos del Señor, tome muy en serio la cena. Así como lo invité a que tomara muy en serio el bautismo en la anterior lección, tome en serio la cena. La cena del Señor simboliza y representa el glorioso mensaje del Evangelio, mensaje que transforma toda la existencia humana. Oremos al Señor. Padre, te agradezco por dejarnos a tu pueblo este memorial, esta ordenanza. Permítenos participar de la cena de una manera que te agrade, de una manera que te honre y que no ofendamos, no te ofendamos, no contristemos al Espíritu, sino que lo hagamos realmente como tú lo dices en tu palabra. Ten misericordia, por favor, de nosotros y ayúdanos a que podamos ser más y más obedientes a tus ordenanzas, a tus mandamientos y a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, usa esta enseñanza para el bien de las almas y la edificación de la iglesia del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, no deje de sintonizar los discipulados que estaremos también compartiendo. Reenvíelo a las personas que usted crea conveniente y puedan ser de bendición para muchos. Recuerde que si usted no tiene una iglesia cristiana donde congregarse, con mucho gusto se puede poner en contacto con nosotros para que pueda asistir a nuestras reuniones y si desea con el tiempo ser parte de nuestra iglesia, también estaremos dispuestos a servirles. Que el Señor les bendiga y recuerde, no coma cuento, coma Biblia. Dios le bendiga.